pues está siendo sistemáticamente atacada en nuestras sociedades, incluso a veces con su colaboración. Vamos a pasarlo bien, fiesta. ¿Qué más da? ¿Para qué vamos a ahorrar? ¿Para qué vamos a sacrificarnos ahora? Somos jóvenes. Pues no. Ustedes cuando nacieron, la mayoría de ustedes son muy jóvenes. Ustedes cuando nacieron ya lo tenían todo hecho. Ustedes nacieron en un hospital, los transportaron a lo mejor a su madre en una ambulancia, hay carreteras, tuvieron electricidad desde que nacieron, tuvieron automóviles, todo tipo de medios de comunicación. ¿Y esto quién lo construyó? ¿Salió de la tierra o nació de la... lo sembraron y nació después? ¿O fue fruto del ahorro durísimo de sus abuelos y bisabuelos, que vivían en circunstancias mucho más pobres que las suyas, ahorraban mucho más que ustedes y sacrificaban? Eran gente dura y ruda, en el sentido de que eran capaces de vivir, sacrificarse, por darles un futuro mejor a ustedes, a sus padres y a ustedes. ¿Ustedes qué están haciendo? Quemando y comiendo capital. Por eso me critico todas estas ideas modernas de vivir sin trabajar, las rentas básicas y estas cosas todas que hay con la de moda, porque son ideas que atacan directamente al núcleo de la riqueza. Son ideas que solo hablan de redistribuir lo que hay, como si lo que hay estuviera dado. Si no hay capital y ahorro, ¿cómo mantenemos el nivel de vida? Si gastamos el dinero en rentas básicas y me hubiese trabajar 2 o 3 años, ¿qué le pasa a la acumulación de capital? ¿Qué le pasa a la riqueza que tenemos nosotros? Por eso no me canso de combatir en el ámbito intelectual estas ideas de que tenemos derecho a no trabajar, queremos ser surfistas como dice Iván París y poder dedicar a realizarnos. Vamos a realizarnos, vamos a disfrutar de la vida. El Estado que nos dé una paga a todos y que nos mantenga. Nos juntamos entre los 4 con la renta básica, tomamos un piso y nos dedicamos a realizarnos, a hacer pintura y arte, cosas por el estilo. Y que nos mantengan los demás, los que trabajan, ¿no? Porque ¿quién trabajaría en sociedad de renta básica para mantener a los otros? Ese es el problema. Ese tipo de acostumbrados a entender la pobreza al revés. De que el mundo sea rico y la pobreza sea una casualidad. La población humana vivió miles de años en situación de extrema pobreza. Y eran pobres Inglaterra, era pobre Suiza, eran pobre Francia. En Europa, hasta el siglo XVIII o principios del XIX, había una hambruna cada 20 años. Cada 20 años, con un agravante. Por ejemplo, cuando había hambres en Galicia, en mi tierra, y había comida, por ejemplo, en Alemania, no había forma física de traer la comida de Alemania a Galicia. Estoy hablando del siglo XVIII y para atrás. En el siglo XVIII y XIX, en algunos países, sobre todo en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, se empieza a ver capitalismo. Capitalismo quiere decir producción con capital. Lo que diferencia a un país rico de un país pobre es básicamente la dotación de capital por cápita. ¿Qué diferencia a un campesino suizo de un campesino, por ejemplo, Banja Mulenge, de las montañas Mulenge del Congo, que son de las zonas más pobres de la tierra? ¿Qué es lo que lo diferencia? ¿Por qué en Suiza no hay pobreza y en el Congo sí? Porque en Suiza el trabajador suizo trabaja con un tractor Massey Ferguson de 500 caballos. Es decir, su fuerza de trabajo, sus músculos se multiplican por 1000 o por 10.000. Y en un día hace el trabajo de 200 hombres de antes. Por tanto, produce trigo por como 200 veces lo que se producía antes. El trabajador Mulenge, de las montañas Mulenge, sigue trabajando como se trabajó siempre. O sea, de una forma no capitalista, no capitalizada. Se trabaja con un buey flaco, con las manos o con un arado de madera. Por tanto, su productividad es 100 veces menor. Entonces digo, en algunos países de Europa se empezó a trabajar con capitales. Eran países enormemente ahorradores, enormemente frugales, enormemente capitalistas. Capitalizaban, ahorraban y compraban máquinas. Empezaron a trabajar, en vez de con las manos, empezaron a trabajar con máquinas de vapor. En vez de transportar las mercancías con bueyes, empezaron a transportarlas en ferrocarriles. Eso multiplicó su productividad y fue que poco a poco cada trabajador fuera siendo más rico. Y eso se fue expandiendo como una mancha de aceite. O sea, lo que hay que explicar es la riqueza, no la pobreza. La pobreza fue siempre la condición de la humanidad. La esperanza de vida de 30 años no se superó hasta el siglo XX. Solo con medios capitalistas de producción, ahorro, mercado y cálculo se pudo poco a poco superar esa situación de pobreza y poco a poco la riqueza, la prosperidad se está expandiendo por el mundo. Lentamente,
pero está expandiendo por el mundo. La pobreza hoy día es menor que nunca en la historia de la humanidad. Que nunca en la historia de la humanidad. Si quieren me dicen cuándo vivía la gente mejor que ahora. Incluso en los países pobres. Fíjese lo que estoy diciendo. En cualquier aspecto. Les digo, la única solución es esta. Ahora, el socialismo, miren, pongo un ejemplo. Miren, tenemos a Cuba. Cuba, año 1958. Pueden contrastarlo si tienen internet, en cualquier tableta o cualquier cosa así. Año 58, estadísticas de la ONU. ¿Saben qué renta tenía Cuba? La de Francia y la de Austria. Tenía el doble de renta que Italia y el doble de renta que España. En el año 58. Hoy en día, mire, pues sí, está compitiendo con Honduras por los últimos puestos. A ver cuál es el país más pobre de América Latina. Ese es el logro del socialismo. Cogen en cambio al revés. En el año 60, Sudán y Corea del Sur tenían exactamente la misma renta. Pueden contrastarlo también. Sudán siguió como estaba, Corea del Sur abrazó el capitalismo más o menos salvaje. Multiplicó la renta por 30 y el otro quedó como estaba. Ahora Corea del Sur tiene la renta de Italia o de España y Sudán sigue igual que estaba. Esa es la solución a la pobreza. Ya sé que es muy simple lo que estoy explicando. Necesita más tiempo. Esta es la solución a la pobreza y no hay otra solución a la pobreza. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. El agua potable que tenemos nosotros es el 3 o el 4% del agua del mundo. El resto del agua se puede tratar, porque es caro. No es que no haya, es caro. No sé si me explico. No, pero es que no es que no haya, es caro con la tecnología de hoy. Entonces, mientras más caro, menos va a haber gente que lo tiene. Si escasea el agua, empezará a ser rentable sacar agua del mar. Si escasea de verdad. ¿Y cómo sabemos que escasea el agua? Se medirían los precios. De momento no hay ese problema. En todo caso, el agua... Además, ahora entraremos en ese tema. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que, primero, no vale nada ahorrar. El recurso es su inteligencia. No hay un recurso en sí. A ver si me explico. Los indios caribes vivieron cientos y miles de años en Maracaibo, en Venezuela. Digo yo, que los indios vivían todos allí, en Maracaibo, en Venezuela, vivían encima de pozos de petróleo, que pisaban el suelo o agujereaban el suelo y salía petróleo, de tanto que había, no sé si me explico. Y digo yo, ¿y por qué no montaron la General Motors ellos? Durante miles de años aquel petróleo fue suyo, ¿sí o no? Nadie se lo fue a robar, que yo sepa, ¿sí o no? Los españoles llegaron en 1500 y pico, y aquellos 4 o 5 mil años antes, ¿por qué no aprovecharon el petróleo? Hicieron, por ejemplo, crearon la General Motors, la Mercedes-Benz, o empezaron a hacer fábricas allí. Porque para ellos el petróleo no valía para nada. Porque donde hay petróleo, si se fijan, no se puede cultivar nada, no nace nada, no, es una tierra mala. De hecho, lo que pasaba en Arabia, sí, son tierras malas. El petróleo solo vale en el momento que alguien lo refina y que al señor Diesel y al señor Rudolf Diesel y al señor Benz inventan un motor de explosión interna. Eso es un motor que explota y hace mover las cosas. Un motor que en vez de andar con electricidad o andar con carbón, anda con combustible. En ese momento aquel líquido que no valía para nada, vale. ¿Me explico? Porque antes la única utilidad que tenía era apañar las lámparas y encenderlas, porque no valía para nada más. Y de hecho era regalado, era un asco, nadie lo quería aquella cosa. ¿Cuándo vale? Cuando inventan el motor. Por ejemplo, ustedes tienen estos trastos, ¿no? En África hay una piedra que se llama coltán. Si no hablar de él. Sus trastos, estos, todos que tienen, esas laptops, cosas que están usando ustedes ahora. Sí, sirve para hacer las baterías, ¿viste? Es que efectivamente, es una piedra que estaba en el suelo que nadie le da importancia. Para hacer estas baterías que funcionen y duren, hace falta el coltán, que es un metal, una piedra que tiene un metal. Aquellas piedras que antes no valían para nada, que le daban patadas a la gente, que era un estropicio, ahora valen una fortuna. No sé si me explico. Pero no es un recurso, el recurso es nuestra cabeza. El silicio, la arena, es el metal más abundante en la Tierra. Ahora, como se hacen chips con él, se coge valor. ¿Me explico? Pues que antes era arena, ahora es un chip. Estas cosas de chips que tienen dentro es arena, silicio. ¿Y eso cómo lo inventa? La cabeza. El recurso es nuestra cabeza, no los bienes. Ustedes tienen ahí el célebre que se llama Speaking Truth to Power, diciendo la verdad al poder, de Art and Craft of Policy Analysis. Él decía, en el sector público se da una curiosa paradoja, una curiosa y perversa dinámica, que cuanto peor, mejor. Hicieron un ranking hace unos años, si no recuerdo mal, y salía
hablando de memoria, salía que en mi ciudad, las ciudades de su tamaño, de 100.000 habitantes, entre 100.000 y un número de habitantes, salía como la ciudad más segura de toda España. Por número de crímenes y asaltos y cosas así, era la ciudad más segura de España. Y otro ranking salía, creo que era, no estoy hablando de memoria, Sevilla, Valencia, pongamos que es Valencia. La ciudad que por 1.000 habitantes tenía más número de crimen. Bien, la pregunta que les hago a ustedes es, ¿qué premio llevaron los policías de Santiago, los agentes del orden de Santiago, por hacerlo tan bien en Santiago? Pues supongo que la policía algo tendría que ver también en eso. Los servicios públicos, a diferencia de lo que piensan, no son iguales en toda parte y lugar. Hay universidades buenas y universidades malas, siendo públicas todas. Hay policías buenas y policías malas, siendo públicas todas. Y hay médicos buenos y médicos malos, siendo públicos todos. Aun siendo del sector público todos, hay diferencias de calidad. Es una calidad inferior a la del sector privado, pero sigue habiendo calidad. Hasta ahí de acuerdo. Ver, ¿qué premio llevó la policía de Santiago por hacerlo bien y qué castigo llevó la policía de Valencia por hacerlo tan mal? Redujeron el presupuesto y le redujeron el número de personas. Dijeron, ya la está haciendo bien, no hace falta tanto gasto en policía. ¿Y Valencia qué castigo llevó por hacerlo mal? ¿Qué castigo horrible le pusieron? Más presupuesto y más policías. Tal, porque están gestionados por criterios políticos. El que funciona bien no da problemas. El Albert Otto Hirschman, es un teórico, es un economista, politólogo, sociólogo americano, tiene un libro que se llama Salida, Voz y Lealtad. El mundo del mercado funciona por salida. Es decir, si a mí no me gusta una tienda, marcho y punto. No vuelvo a entrar en ella. Funciona por salida, simplemente no hay conflicto. Si no nos atienden bien en una tienda, le damos las buenas tardes y nos volvemos. Normalmente tendemos a usar el mecanismo de la salida. En el Estado no hay mecanismo de salida posible. Le gusta o no le gusta, tiene que pagar el servicio y en muchos casos, ustedes tienen que pagar la educación, aun pagando una universidad privada, tienen que financiar la educación pública para otros. Aparte de eso. Pero aparte de eso, si tienen un monopolio, por ejemplo, en la justicia, si no les gusta esa justicia, ¿a dónde se van? No tienen un sitio donde irse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el sector público, el mecanismo que se usa es el de la voz, como explica Hirschman. O sea, revueltas, protestas, manifestaciones, todo tipo de actos de este estilo. Porque el gobierno, como se ha explicado muchas veces, es fuerza y pura fuerza. Y el gobierno, al ser fuerza y pura fuerza, no responde a argumentos económicos, sino que solo responde a la fuerza y a la pura fuerza. Entonces, si un sector público funciona mal como la policía en un hospital, la gente protestará, hará manifestaciones, hará fuerza, reclamará sus derechos y el gobierno, como sensible es, le quitará al que no molesta y le dará al que molesta. Es un incentivo absolutamente perverso, contrario totalmente al mercado. El mercado, si un sector funciona bien, los demás lo imitan y los recursos, en el mercado, a través del mecanismo del beneficio y de la pérdida, los recursos van de los sectores que funcionan peor a los sectores que funcionan mejor. En el sector público es al revés, van de donde funcionan mejor a donde funcionan peor. Que el empresario va a echar a sus clientes por capricho. ¿Por capricho o porque en ese caso es la gente la que es racista? La gente es racista, pero eso es un tipo de discriminación. Ya, entonces ahora sí me explico. Si el del bar hace eso en el mercado, es porque la gente de ese sitio es racista. La gente, los clientes del bar son racistas. Y si miran a un negro se le marchan del bar. Entonces el dueño del bar hace un cálculo. ¿Qué le compensa? ¿Que me queden los blancos o que se queden los negros? ¿Me explico? Hace una suma y ve que le compensa que queden los blancos y los echa. Pero en última instancia la culpa es que la sociedad es racista. Bien, en una sociedad racista, que obviamente yo no soy racista. A ver si me explico. Yo no soy racista en el sentido teórico, es decir, yo no pienso que haya una raza superior a otra. O sea, para mí el racismo es una filosofía política, no sé si hablamos aquí de ella. O sea, el racismo es una ideología política. Pero digo, yo no soy racista en ese sentido teórico. Pero sí que defiendo la discriminación racial, como le acabo de decir ahora.
No es que la practique. Defiendo que se puede usar. No sé si me explico. Es decir, usted tiene derecho a que no le gusten las malayas, por ejemplo. Y solo por ser malayas, no sé si me explico. Eso es lo que me estoy diciendo. En mi país hicieron hace poco una película sobre los vikingos, o se puede hacer una película sobre los vikingos y las invasiones vikingas en Galicia, por ejemplo. Supongan que yo llevo un actor negro del Actors Studio, el mejor actor del mundo, que actúa en las mejores películas y en las mejores tal, tiene títulos de trabajo de que es un excelente actor y tal, bien. Y va al casting y dice, a usted no lo quiero, pues yo soy el mejor actor del mundo, no sé cuál. ¿Y por qué no me quiere? Por ser negro. ¿Tengo derecho a hacerlo? Sí, digamos, mira, en la Edad Media en Europa no había negros, no sé si me explico. Empezaron a llegar más adelante, siglo XVI, pero antes en la Edad Media no había negros en Europa, no había en aquellas zonas negros. Entonces no es usted creíble como actor, no sé si me explico. ¿Y lo estoy discriminando por ser negro? Sí, y solo por ser negro. Sí, porque es un excelente actor y tiene todos los rasgos. ¿Tengo derecho a hacerlo? Es lo que estoy diciendo. Eso es la discriminación racial. O que a usted no le guste... Por ejemplo, al revés. En Vigo, en mi ciudad, había un bar que se llamaba Zimbabue. Era un bar que el propietario pues quiso darle ambiente africano. Puso palmeras y cosas así. Y contrató camareros que eran negros. Si yo voy a pedir trabajo y soy blanco, ¿qué me dicen? Que no. ¿Y por qué? Pues ser blanco. Me dirá, si yo quiero un bar con camareros negros, porque le quiero darle ambiente al local. No sé si me explico. ¿Tiene derecho a discriminar al profesor blanco? ¿Es discriminación racial? Sí. Pero no es racismo.